Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 24 de junio del año 2024. Hoy es el día 23, después de las elecciones amañadas, manipuladas, planificadas desde hace 5 años por todo el poder del Estado. En redes sociales se refieren a estas históricas elecciones como narcoelección o elección de Estado. También es una fecha algo interesante. Del lado de la luz, decimos que es el día de San Juan Bautista. Y del lado de la oscuridad, menos conocido, el 24 de junio es el aniversario de la fundación de la secta luciferina Masonería. Al menos adquirió ese nombre un 24 de junio del año de 1717, en que en Londres, Inglaterra, se funda la denominada Gran Logia de Masones Oficiales en Londres, Inglaterra, conocida como la primera Gran Logia de Inglaterra. La historia es larga. Tras 307 años de que esta organización ha tenido ese nombre, pero en realidad, incluso desconocido para los mismos masones, esta secta, digo para la gran mayoría porque en los grados más altos saben perfectamente a qué obedece, cumple 1981 años de tener como principal objetivo erradicar el cristianismo y apropiarse del poder político y militar. Con esto comenzamos. Aunque el solsticio de verano científico se ha dado el 20 de junio de este año 2024, el día de hoy se considera que tenemos la noche más corta del año, la celebración del día de San Juan Bautista. Marca el inicio del verano en el hemisferio norte y honra a San Juan Bautista, quien bautizó a nuestro Señor Jesucristo, que vino a ponernos el ejemplo de el primer requisito para poder ser hijo de Dios e ingresar al paraíso. San Juan Bautista nació 6 meses antes que nuestro Señor Jesucristo. Era hijo de Santa Isabel. Ha inspirado a grandes artistas como Leonardo da Vinci o el escultor italiano Miguel Ángel. Santa Isabel era prima de la Santa Virgen María. Por tanto, podemos decir que San Juan Bautista era pariente también de nuestro Señor Jesucristo. Creo que se considera primo o sobrino. Eran primos también. Les voy a compartir a continuación una oración precisamente evocando a San Juan Bautista, y esta oración la rezan las personas en una situación difícil. Bendito San Juan Bautista, que fuiste elegido para anunciar a los hombres la venida del reino de Cristo. Guía nuestros pasos por las sendas de la justicia y la paz, y alcanzarnos del Señor su misericordia y perdón. Gloriosísimo San Juan Bautista, precursor de mi Señor Jesucristo, lucero hermoso del mejor sol, trompeta del cielo, voz del Verbo eterno, consígueme del Señor su benevolencia y bendición. Tú eres el mayor de los santos, el alférez del Rey de la Gloria, que eres más hijo de la gracia que de la naturaleza, y por todas las razones, príncipe poderosísimo en el cielo, consígueme del Señor su clemencia y protección. Glorioso San Juan Bautista, hoy en mi desespero, te ruego que me ayudes en estos duros momentos. Necesito tu valioso auxilio para solucionar mis penas y miserias. Media ante el Señor para que me conceda. Bueno, de momento podemos decir para que nos conceda
realizar bien este programa. Te pido, mártir invencible, que no desoigas mis penas y por los privilegios con que te enriqueció Dios, consigue que mi pedido sea concedido lo antes posible. Si fuere conveniente para mi salvación y si no, una perfecta resignación, con abundante gracia, que, haciéndome amigo de Dios, me asegure las felicidades eternas de la gloria. Amén. Posteriormente se reza el credo, 3 veces el Padre Nuestro, 3 veces el Ave María y 3 glorias. Se repite la oración y los rezos durante 3 días consecutivos. Es una oración bella. San Juan el Bautista fue considerado precisamente como un mártir porque al denunciar el adulterio que estaba cometiendo el tirano Herodes, el asesino de los niños, el homicida de los inocentes, pues él, su amante, Herodias, le pidió a su hija, llamada Salomé, que danzara y convenciera a Herodes de que privara de la vida a San Juan el Bautista. Historia que viene contenida en el Nuevo Testamento y es constancia de lo que ocurrió. Por defender lo justo, por oponerse a una relación inmoral y ofensiva a los sacramentos de Dios, San Juan el Bautista es mártir de una circunstancia desfavorable. Pero Dios le premia con la corona del martirio, le premia con ser el primero, el alférez de los santos, en el paraíso. Vamos a comenzar entonces nuestro programa con varias cosas, con los últimos sucesos de las últimas 24 horas. Hay muchas cosas importantes que comentar. Vamos a iniciar comentando algo que a lo mejor muchos no sabían, pero la candidata de López Obrador, Sheinbaum, pues es un personaje muy particular porque desde niña fue iniciada en el odio de clases, fue iniciada en el anticristianismo y en la glorificación de terroristas. Encontramos, o mejor dicho, me hicieron llegar un video de el año de 1972, cuando Claudia Sheinbaum era menor de edad y estudiaba en una escuela particular de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. En aquel entonces se realizó un video de aproximadamente 25 minutos en que ella, junto con un grupo de niños, interpretan una serie de canciones que solo en apariencia podría creerse que es música tradicional de Bolivia, Perú, Venezuela, México, Cuba. Pero en realidad, la música que interpretó Claudia Sheinbaum, guiada por sus profesores evidentemente iniciados en la doctrina del odio de clases y el odio de razas, son una serie de himnos bien reconocidos del terrorismo marxista, del odio anticristiano o del odio contra nuestro Señor Jesucristo y la promoción de las rebeliones, de la rebelión contra la civilización occidental. Esto que no es nada desconocido dentro del panorama político y de adoctrinamiento del partido narcotraficante Morena, porque lo encontramos en la serie de ideas que dice proponer o que ha impuesto como libros de texto personas totalmente guiadas por el odio de clases, como es el caso de Marx Arriaga. Vamos a escuchar tan solo algunos fragmentos. Aquí tengo su fusil, soy de la misma causa por la que me hizo morir. Cuando me peña cuando camina, la música que suena el taqui, taqui, taqui sobre la mina. Que vengan
Si en algo son expertos los agentes terroristas del comunismo internacional es precisamente en intentar imitar las formas culturales, la música folclórica, simbolismos, modismos, expresiones, el idioma, precisamente de los pueblos que pretenden dominar o esclavizar, o desestabilizar en la violencia. Eso es en lo que fue educada Claudia Sheinbaum, sobre todo por parte de su abuelo, un exterrorista lituano de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que pasó mucho tiempo cometiendo delitos en Cuba, una de las naciones que se iba a convertir para los planes de la mafia internacional en un foco de infección para desestabilizar o para esclavizar a toda la región de Iberoamérica. No es extraño que pues en esta clase de expresiones pseudoculturales, plagios o hechizos de lo que pues ha desarrollado el marxismo internacional, estrategias de golpe de Estado, de desestabilización como el indigenismo, que es impulsado desde Gran Bretaña, desde la Inglaterra sionista, pues encontramos precisamente a los agentes practicando esta clase de expresiones o de propaganda cultural. Hay una cosa muy interesante, sobre todo al respecto de lo que hizo Claudia Sheinbaum, porque glorifica a terroristas como el malentendido como sacerdote, un supuesto sacerdote revolucionario, Camilo Torres, que predicó el odio de clases, que es totalmente contrario al amor al prójimo que predicó nuestro Señor Jesucristo. Existe, sobre todo en toda la región de Sudamérica, muchos falsos sacerdotes que utilizaron el fusil, así como dice la canción, utilizaron el fusil para asesinar mujeres y niños, para asesinar militares, para asesinar a policías, tratando de dar un golpe de Estado contra el gobierno y las leyes establecidos. Esto se ha visto mucho por parte de la forma de manipular también el discurso religioso a través de una secta que se llama Teología de la Liberación. No es nada extraño, por tanto, encontrar que esta clase de cosas hacía Claudia Sheinbaum, sobre todo considerando que ella no tiene ni un solo ancestro indígena, ni un solo ancestro mexicano, ni uno solo. No pertenece a nuestro pueblo, su familia mucho menos, pero desde niña fue entrenada, fue educada precisamente con miras a hacer una propaganda de este tipo. Entre las cosas que adquiere o los defectos que adquiere de culturas paganas de la región, Claudia Sheinbaum evidentemente practica actos de brujería y satanismo como la santería. También muchas de estas canciones están plagadas de mensajes de santería, hablan contra la autoridad divina, diciendo no queremos que reine el rey ni la reina. Viene también contenido en alguna de las canciones de este video que se lo pueden encontrar como Pilcuicatl, que Pilcuicatl, según ellos lo traducen como que los niños cantan. No he tenido el tiempo para revisar si esa es auténticamente la traducción que se le puede dar a esta palabra náhuatl. Lo que sí puedo percibir es que también hay muchas partes de ocultismo. Canciones que, a modo de repetición por los medios de propaganda marxistas, alguna persona ingenua pudiera llegar a considerar que se tratan de expresiones culturales de Bolivia, Perú, México, Venezuela y Cuba. Nada de eso. Todas estas canciones son himnos del extremismo marxista. Sobre todo, el extremismo marxista ha tomado una estrategia muy interesante en la región de Iberoamérica, en las naciones que fueron creadas por España católica. El marxismo es obviamente ante todo anticristiano, anticatólico y antihispano.
es sumamente racista antiespañol. Entonces lo que hacen es tomar figuras de el supuesto oprimido y molesto contra la cultura dominante. En este caso, son los indios caníbales que practicaban asesinatos rituales y brujería, o los negros santeros de la Cuba, practicantes de asesinatos rituales, canibalismo, invocación a demonios, maleficios, cosas por el estilo, es lo que precisamente aprendió desde niña Claudia Sheinbaum. Alabanzas ocultistas satánicas como La Bruja, una canción que dice: me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve maceta y calabacito. Alguna persona le hubiera podido parecer expresión cultural popular de México, pero no es eso. Tienen precisamente este entrenamiento todos los agentes marxistas y los agentes de la CIA, que son plantados en distintos países para convertirse en los agentes, en una persona que recibe las órdenes desde el extranjero para perjudicar a una nación. Eso es Claudia Sheinbaum, quien no es mexicana, pero tampoco es israelí, tampoco es judía. Entonces, ¿qué es?, me preguntan. Bueno, las personas como Claudia Sheinbaum son apátridas, internacionalistas, neocolonialistas, esclavistas, injerencistas extranjeros, que está tratando de despojarnos de nuestra tierra, de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestras riquezas y sobre todo, lo más importante, de la rectoría de nuestras vidas, de nuestros bienes y de nuestras familias y derechos como ciudadanos mexicanos. Una extranjera, sirviendo a intereses siniestros del satanismo internacional, tenemos o se pretende imponer en la presidencia con una sobrerepresentación del 75% ilegal de Morena y sus aliados para destruir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos e impulsar precisamente todo este credo de odio, división, a través de la rectoría del gobierno, nuestros impuestos y el manejo de también fuerzas de empresarios y diversas mafias internacionales que vienen acompañando la siniestra figura de Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, masón mefistofélico grado 33. Y precisamente hablando sobre estas peligrosas pretensiones de totalitarismo, de autoritarismo que caracterizan los pasos de López Obrador, escucharemos esta postura en el Congreso. Claro, y sin que yo trate de ofender a nadie, que si hay primaria, que si es preparado, que si no es preparado, les voy a decir algo. Primer acto. Se modifica la ley de pensiones y, diciéndolo claro, se roban el ahorro de los mexicanos. Segundo acto, se pretende modificar la ley de amparo para que los trabajadores no puedan defenderse. El amparo ahí está, pero tendrá que hacer cada trabajador su amparo. Es muy diferente cuando un amparo abriga y cobija a todos los trabajadores de México. Y tercer acto, se modifica y se crea una ley de amnistía por si falla la ley de amparo, puedan perdonar a los rateros, a los que se están robando el dinero de los trabajadores. Y sí les digo con todo respeto que pareciera que el pensar duele. Los invito a que piensen, no duele. Es muy bueno para México que se piense y se decida lo que es mejor para este país. Quieren hacer creer que la Suprema Corte de Justicia es el responsable de las calamidades que le suceden a este país.
Es como acusar al maestro por haber reprobado, por no saber hacer nuestro trabajo. Es responsabilidad de esta legislatura, de este Congreso, sacar leyes que no sean inconstitucionales, más allá de lo que pueda decir la Corte. Aquí hay suficiente talento para que sepamos antes de votar una ley si es o no es constitucional. Entonces, no busquemos culpables. El enemigo está aquí dentro de la Cámara. Aquí está infiltrada la 4T y está provocando una concisa explicación de cómo López Obrador y su autoritarismo buscó cambiar las leyes para dejar en indefensión a los trabajadores mexicanos y a prácticamente cualquier ciudadano que quiera defender o hacer valer los derechos que le han sido concedidos o que ha ganado en la Constitución. Se registró un asalto en un restaurante de la Ciudad de México, esto en la Gustavo Amadero, conocido un restaurante como El Carnal, situado en Eduardo Molina, número 122 de Vasco de Quiroga. Había un hombre cantando, amenizando la comida de los presentes, cuando de repente ingresaron sujetos. Sujetos armados y de inmediato las personas tienen que arrojarse al piso. Según la descripción, hubo insultos, portaban ametralladoras, golpearon a los meseros, había menores de edad, no les importó, y se solicitó la ayuda de una patrulla. Sin embargo, no hicieron nada por intentar detener a los delincuentes. Una más en una alcaldía gobernada por Morena, una más en la ciudad que presuntamente tenía el avanzado sistema de seguridad de Claudia Sheinbaum. La periodista mexicana Dolia Esteves indica que Nicaragua, bajo la tiranía de Daniel Ortega, se ha convertido en un satélite de los servicios de inteligencia rusos de Vladimir Putin. Dice que están utilizando el país como una puerta para migración ilegal. Beneficia precisamente unas redes de tráfico humano que han generado una crisis política en Estados Unidos. Aseguran que esto es un asunto que puede escalar mayormente. La postura de Dolia Esteves es que se está utilizando pues la migración para generar una reacción, ¿no?, por parte de los ciudadanos estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales. En las últimas horas también surgió la denuncia de que el alcalde de Acteopan, de nombre Álvaro Tapia Castillo, pues movilizó rápidos golpes contra su esposa, la arrolló, la privó de la vida. Esto quedó grabado, cómo el edil impacta su vehículo contra su esposa de 40 años de edad. Y bueno, es uno de los casos más desagradables que exhiben cómo el sistema político electoral de México pues no tiene los controles suficientes para evitar que personas como Álvaro Tapia, que pudo hacerle esto a su esposa, ¿qué otras cosas terribles podrá hacerle a los ciudadanos? Pues que llegara al poder. El alcalde del municipio de Acteopan, Álvaro Tapia Castillo, es acusado, está siendo buscado en este momento por la policía por haber privado de la vida a su esposa María Elianet Sandoval Castillo, a quien atropelló de manera intencional.
De acuerdo con los testimonios, esto ocurrió en el municipio de Izúcar de Matamoros, donde el matrimonio tuvo una fuerte discusión de la cual se desconocen los motivos. La policía busca y solicita la ayuda de los ciudadanos para dar con el paradero del presunto homicida Álvaro Tapia Castillo. Causa rechazo en redes sociales la insistencia de Claudia Sheinbaum de pues constantemente estar anunciando, exigiendo ingresar la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual es muy lamentable, sobre todo tomando en consideración que los delitos cometidos por el ejército siempre quedan impunes. Entonces, por algo, Claudia Sheinbaum y López Obrador quieren que la Guardia Nacional forme parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas porque es un ingreso directo a controlar los recursos que pueden utilizarse para gravemente limitar o dañar a los ciudadanos del ejército. Y con él, una profunda transformación de nuestro país. El gobierno de México dejó de velar por unos cuantos y comenzó a velar por el pueblo de México. Mucho ha cambiado desde entonces, desde los programas de bienestar que han mejorado la calidad de vida de quien menos tiene, hasta las grandes obras estratégicas, como el tren interoceánico, como el tren Maya, como la refinería, obras estratégicas que muestran el rumbo de nuestro país. Dichas obras no han tenido buen funcionamiento y resultaron más de 3 veces costosas el gasto planificado original. Y también la conformación de nuevas instituciones públicas. Una de ellas, por ejemplo, el IMSS Bienestar, que es una institución pública para brindar salud. No está mencionando que antes de su IMSS Bienestar, que por cierto siguen inundándose los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, no está comentando que hubo un INSABI que fue un fracaso absoluto y que costó más de 500,000 millones de pesos. A nuestro pueblo. Y la otra gran institución que se ha conformado con esta transformación es justamente la Guardia Nacional. Una institución que tiene el objetivo. Guardia Nacional que ha sido exhibida robando y participando en el asesinato de mujeres y niños, como en el caso de León, Guanajuato. De la seguridad pública, de cuidar al pueblo de México con disciplina. Actos de represión como los que vimos en Perote, Veracruz, y también el asesinato de una madre de familia, la señora Jessica Samarripa, que se manifestó en el estado de Chihuahua contra el desvío de agua por parte de López Obrador. Disciplina, con honestidad, con entrega, procurando justicia y paz. La Guardia Nacional, en tan solo 5 años, ya tiene el reconocimiento del pueblo de México. Nos corresponde, a partir del 1 de octubre, seguir. Guardia Nacional que también hemos exhibido aquí, pues extorsionando a los conductores. Ir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión. Gracias. O sea, que también vendría incluido en una intención de reforma constitucional, hacer un Estado militarista sin policías civiles. Vamos con nuestra siguiente nota. Pues bueno, exhiben un desfile de la corporación Disney 666, corporación masónica, pues con motivos de las relaciones entre personas del mismo sexo, que ellos dicen que es una celebración de orgullo. Entonces, bueno, pues Disney se supone que está dirigido a menores de edad, no a personas adultas que sostienen relaciones íntimas y que son del mismo sexo. Y bueno, simplemente yo recordar que en la Biblia satánica, el satanista Anton LaVey, pues estaría muy feliz de ver esto con Disney 666. La Biblia satánica comenzó a publicarse en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos, semanalmente en 7 hojas de color arco iris, porque precisamente pues la bandera del arco iris y la práctica antinatural de estas personas es utilizado o es como un gesto agradable antinatural a los ojos de quienes rinden culto a Satán. Pues fue un desfile basado enteramente en personas que se visten de su sexo contrario y que reclaman ser del sexo contrario,
personas con estos problemas de identidad sexual y de orientación. Y eso es lo que se vio en ese desfile que ha sido ampliamente condenado. Mire, por lo menos le voy a decir cuántos han condenado este desfile. 2.2 millones de personas han condenado esta clase de desfile por parte de la corporación Disney, que incluye princesas Disney que son travestis. Se revelan cifras que pues revelan una historia muy distinta a lo que ha dicho López Obrador sobre que ya se había acabado el robo de combustible. Se descubre que el huachicol vende 340,000 barriles diarios de combustible. Es casi la meta de producción que no ha cumplido la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Se venden 340 millones de barriles de huachicol al día, la misma capacidad de Dos Bocas o la presunta capacidad de Dos Bocas. El crimen organizado produce más, o sea, se roba, le roba a Pemex más gasolinas que las que podrían producir 2 refinerías de Veracruz. Esta cifra representa al menos el 30% del mercado negro, que es el mercado total. Esto tiene un impacto negativo en la competitividad del país, así como pérdidas económicas para el sector privado y para el Estado mexicano. Pero como el presidente es denunciado que tiene sociedad con grupos criminales, no es de asombrar. Vamos con nuestra siguiente nota. Llaman ministra burra a Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impuesta en tal cargo por López Obrador. No le importó pues estar rompiendo con el código de ética de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La señora Lenia Batres fue a un evento organizado por el partido Morena para promover una reforma inconstitucional contra el Poder Judicial de la Federación. La intención de López Obrador con esta reforma es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean nombrados por voto del narcotráfico. Cuando la ley ya no te protege de los corruptos, sino protege a los corruptos de ti, sabes que tu nación está condenada, decía la escritora anticomunista Ayn Rand. Permítame. Va a haber un momento de preguntas y respuestas. Voy a continuar. Me hicieron un momento de preguntas y respuestas. Voy a continuar. ¡Mentirosa! Voy a continuar. Ministra burra, no te queremos en la corte. Sí, la verdad, mira, yo soy de ustedes, pero pues sí, le falla. ¡Mentirosa! Voy a continuar. Ministra burra, no te queremos en la corte. Sí, la verdad, mira, yo soy de ustedes, pero pues sí, le falla. Con todo respeto. En las últimas 24 horas, precisamente esa expresión ministra burra contra Lenia Batres se ha viralizado en todas las redes sociales. Esto porque pues Lenia Batres, con todo el antecedente que les acabo de dar, está violando no solamente el Código de Ética de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros deben de buscar evitar a toda costa que se les pueda intentar descalificar de parciales. Aquí se está viendo claramente que ella es parcial. No puede ser que
se diga que ya va a conocer sobre la constitucionalidad de una reforma inconstitucional propuesta por López Obrador y que al mismo tiempo, esté participando o militando en dicha reforma, que es un despropósito. Una reforma que lo único que contempla es que el crimen organizado elija a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el metro de la Ciudad de México exhiben una enorme filtración de agua. Se dijo que se había destinado una inversión histórica a renovar la línea 1 del metro. Sin embargo, esta enorme filtración de agua revela que o se gastó y no se hizo bien el trabajo, o la supuesta inversión histórica no se destinó en su totalidad a renovar o mejorar el servicio. El medio de comunicación llamado La Carpeta Púrpura realizó un reportaje especial sobre las elecciones del 2 de junio. Asegura tener evidencia de cómo se hizo el robo. Con información comprobada, links verificados de información, se dice el primer punto. Número 1. Se infló el padrón electoral en 6.6 millones de votos que no eran reales, que no son de ciudadanos en aptitud de votar. El Instituto Nacional de Migración les dio actas de nacimiento, asegura que a migrantes irregulares, y pone en letras rojas y grandes, verificado, hubo una manipulación en la elección presidencial, fue una elección de Estado con dolo, mala fe, perversidad. Para aniquilar la democracia mexicana, nuestro Estado de Derecho, dar un golpe de Estado para poner los tres poderes en manos de una sola persona. Reportaje especial con todas las pruebas, gráficas, datos, enlaces a evidencia. Puede comprobarlo usted mismo. Dice que se le otorgó actas de nacimiento a migrantes irregulares. El INE dio una credencialización en tiempo récord que es irregular. Tarjetas de bienestar para comprarles el voto otorgó López Obrador a dichas personas, para que no se viera el voto de castigo que los ciudadanos mexicanos dieron en contra de Claudia Sheinbaum a favor de Xóchitl Gálvez. 2. Asegura que se multiplicó por 5 artificialmente la votación de los partidos aliados a Morena, al Partido Verde y a Movimiento Ciudadano, en casi 11 millones de votos. 3. Se buscó desincentivar o asustar el voto de la oposición real al no mandar 4 millones de boletas a las casillas donde ganaría presumiblemente Xóchitl Gálvez. Dice que, pues, nosotros lo comprobamos, ¿no? Tenemos videos de cómo había personas que se formaban y decían, yo no tengo credencial de elector y no vine a votar, simplemente vine a formarme, para hacer tiempo y que a muchas personas se desesperaran, obviamente bajo el sol, bajo la inclemencia del tiempo, pues que se retiraran del lugar y que no pudieran realizar su voto. Esto es una de las muchas estrategias deshonestas que utilizó Morena. Asegura también que se hizo esta clase de obstrucción electoral en el extranjero, también en territorio nacional. Todo está comprobado y verificado con fuentes oficiales. Quitando esos 3 factores, la votación de Sheinbaum baja de 36 a solo 22 millones de votos, en tanto que la votación de Xóchitl sube de 16 a 23 millones de votos. Por lo que ella sería la verdadera ganadora con el 50% de los votos contra el 48% de Sheinbaum. Esto confirma que fue una elección de Estado, fraude maquinado con dolo, mala fe, perversidad, un golpe de Estado, a fin de acabar con la democracia mexicana, las instituciones.
Una reforma perversa es lo que se estaban jugando. Una reforma judicial perversa que les permitiría hacer tráfico de influencias por billones de pesos. Sobre representación que pretende Morena en el Congreso también es ilegal y es para poner a su servicio los tres poderes. Los tres poderes al servicio de una sola persona, por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el Bien de México debe de anular esta elección y ordenar que se repita, pero no que se repita el fraude, que se repita con las condiciones adecuadas que garanticen la legalidad de las mismas. Si López y Sheinbaum están tan seguros de que tienen 36 millones de votos, ¿por qué tanto miedo y por qué hacer una campaña tan larga? Sí, le hicieron durante 5 años la planificación de manipular los resultados electorales. Pues ahí lo tienen, es la investigación de Carpeta Púrpura y más o menos otras personas, como por ejemplo el hacker que denunció o que grabó a Dámaso López, Edmundo Guillén, pues tienen una conclusión muy similar sobre la manipulación de software, sobre datos que son completamente irregulares para una casilla que no tendría espacio para más de 700 votos y algunas fueron encontradas con 10,000. Datos que son perfectamente legibles en cualquier casilla y resultaba que decían que no eran legibles los votos del Partido Acción Nacional, únicamente los de Morena. Vamos con nuestra siguiente nota. Se revela que la megafarmacia del bienestar en Huehuetoca, Estado de México, no tiene empleados. Es extraño, no tiene empleados. La empresa derivada de Birmex explica que las instalaciones de la presunta megafarmacia, que costó más de 2.700 millones de pesos a los ciudadanos mexicanos, únicamente surte 2 recetas por día. Descendió. Y que no cuenta con empleados porque es solo un almacén, por tanto carece de estructura asignada. La megafarmacia, uno de los proyectos principales de López Obrador, solo tiene 0.9% del total de medicamentos que se pueden almacenar. 0.9%. Esto indica que fue un completo montaje. Apenas surte 2.7 recetas al día en promedio y ahora se reveló que tampoco tiene empleados fijos o una estructura asignada gubernamental en virtud de que no se trata de una institución o entidad, sino que es solamente un inmueble que funciona como un almacén. Así lo informó Birmex en respuesta a una solicitud de transparencia e información en la que reconoció que pues no cuenta con empleados. En el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud no hay empleados, carece de estructura asignada fija para esas operaciones. De manera paralela, Birmex ha firmado 3 contratos por más de 7.077.139 pesos en total, 7.077.139 pesos en total, para contratar el servicio de un call center que no está en la megafarmacia. Simplemente está contratado por fuera. Y no está contratado por largos periodos de tiempo, sino que está contratado temporalmente cada 19 días desde diciembre del año 2023 hasta mayo pasado. Lo cual quiere indicar que lo cual indica o revela que esto de la megafarmacia pues es un enorme fraude. Vamos con nuestra siguiente nota. En la ciudad de San Diego, en California, Estados Unidos, un bebé falleció de insolación. Esto porque dos hombres que se sienten atraídos por personas del mismo sexo lo dejaron encerrado con altas temperaturas durante varias horas. Apenas lo habían adoptado hacía 2 meses. Estos 2 hombres LGBT pues están siendo muy condenados como irresponsables, son irresponsables al haber dejado a un infante, a un menor de edad que no puede moverse, que no puede salirse o refrescarse en un auto por varias horas
y falleció de insolación. Aumenta a 19 el número de víctimas mortales en el atentado en la zona del Cáucaso en Daguestán, Rusia. 15 policías, un sacerdote, atacaron, pues los atacantes no solamente privaron de la vida a 15 policías, un sacerdote, sino que también atacaron una sinagoga, y este ataque como resultado deja 15 heridos. Hasta el momento se desconoce el móvil y los responsables. Hallan 5 cadáveres con señas de tortura en carretera a Acapulco, cerca de El Carrizal, en el estado de Guerrero, gobernado por Morena. 5 cadáveres, hombres maniatados con señas de tortura, todos hombres. Delincuencia imparable, roban autos, 2 autos en Periférico y en la México 83. En Puebla, gobernado por el partido Morena. La fuente es Diario Cambio. Secuestran a maestro frente a una primaria en Tecamachalco, Estado de México, gobernado por Morena. Le quitaron su automóvil también. Esto lo reporta Diario Cambio. Una mujer en Dinamarca se manifestó contra la violencia ejercida por parte de la comunidad islámica y pues utilizó un rallador de queso para destruir un volumen del libro del Corán, que es el credo de los islámicos, que se le atribuye haber sido redactado por Mahoma. Esto lo hizo para pues demostrar sus derechos como ciudadana danesa a manifestarse en contra de los abusos practicados por la República Islámica del Irán, que recientemente privaron de la vida a una mujer por no portar un represivo velo islámico. La mujer manifestó que este acto también tiene que ver con los valores de la mujer, la vida y la libertad. Hola a todos, buenas noches. Hoy es 24 de junio del 2024, son las 8:15 y les quiero mostrar esto que es el de cómputo final. Bueno, voy a activar la lupa para que vean todos los errores, poquitos para Morena, como si fuera especial ellos. Le ponemos el filtro y le aplicamos a todas, una por una, 0, 1, y ahora cambiaron el sin acta, sin dato, lo cambiaron por un simple guión, el nombre del partido y vacías. Entonces cuando aplicamos ese filtro, nos dice acá que solo de Morena hay 544 de las 170,772. Entonces, cuando vamos fíjense muy bien. Se refiere al número de errores. 170,000. Solamente 500 errores de captura de información de Morena en esta elección, cuando son más de 170,000 casillas. Evidentemente recibió un trato muy especial. Ahora nos va a mostrar los errores que se presentaron a favor de Morena contra otros partidos. 772. ¿Sí? Aquí hicimos la suma uno por uno y nos marcó esto. Para PAN PRD, PAN PRI PRD, uno por uno, 4,500, 2,800, Errores por partido. Partido Acción Nacional 4,505. PRI o PRI 2,810. PRD 53,347. Partido del Trabajo 3,730. Partido Verde 2,934. Movimiento Ciudadano 2,521.
Errores con Morena, únicamente 544, lo cual nos indica que está completamente manipulada la elección. Y con el que se vieron muy exagerados fue con PRD. Ahí lo ven. A ese le pusieron más errores. O sea, más guiones, más vacías. Y ahora quitaron eso de sin actas, sin dato. Igual acá. Entonces, por eso, obviamente, los datos no dan. Hay una diferencia de 290,000, porque los opositores son 500 y los morenarcos son 271,000 errores. O sea que hay una diferencia del doble. Por eso, al sumar los votos, pues obviamente se lleva el doble de cantidad, porque le ponen más errores a los partidos opositores. Y pues les recuerdo lo de la demanda colectiva. Ayuden, no se queden viendo este fraude. Les ponen menos votos a los partidos opositores, quiso decir. Vamos a juntar mucha gente, necesitamos juntar recursos. Por favor, ahí está la cuenta de banco, si no, mándenme inbox. Y pues hagamos algo, porque esto, en un mes que se tardó el cómputo de los 6 años anteriores, y se tardó 5 días en hacer este cómputo. Pero igual lo mismo, reemplazaron los errores por guiones. Entonces, aquí lo vieron ustedes, el filtro está aplicado, y pues ceros y unos, lo tiene muy poco Morena, igual tiene muy pocos guiones. Se supone que un guión es para todos. Este es el nombre del partido, y vacías también tiene muy poco. De modo que se dijo que hubo alguna falla de origen para decir que no tenía votos o que no podían contar los votos del Partido Acción Nacional, en muchas más ocasiones, en el doble de ocasiones, en que ocurrió dicho fallo o error con relación al partido Morena. Esta es la denuncia del hacker que grabó a Damaso López, alias el licenciado, y que ha denunciado que Omar García Harfuch utilizó su evidencia y cobró, o mejor dicho, se quedó con su recompensa, pues nunca se le otorgó dicho beneficio por haber denunciado y exponer su vida. Antes que eso, sus datos personales, como los de Humberto Payet o como los de otros periodistas, fueron expuestos para ponerlos precisamente en riesgo o en peligro. Pero no solamente del lado de la oposición, sino también del lado de los que apoyaron al partido narcotraficante Morena, se dicen traicionados. Es el caso de Gerardo Fernández Noroña, quien dice que no le están dando el cargo que le habían prometido. ¿Se acuerdan que este señor que era carterista en el Metro Valderas, que ha sido exhibido como un alcohólico, como un mitómano y como un ladrón? Pues este señor que después fue taxista y de una forma inexplicable se mete en la política siendo un desconocedor y una persona de comportamiento sobre todo inmoral, pues está en el Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari. Ahora dice que le han negado el cargo que le habían prometido previo a las elecciones. Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir. Quinto lugar, yo no quedé en quinto lugar. Una senaduría pluri. Quinto lugar. ¿Quién quedó en quinto lugar? Manuel Velasco. Sexto lugar, una diputación pluri. ¿Quién quedó en sexto lugar? Monreal. Una diputación pluri. Le están dando la coordinación de los diputados, lo que le correspondía al tercer lugar. Dicen que yo no soy tercer lugar, que es Adán Augusto López Hernández. Bueno, pues entonces a Adán Augusto López Hernández le correspondía la coordinación de la Cámara de Diputados. No es cierto, yo quedé en tercer lugar. Pero si lo que dice Ángel Valderas fuera cierto, entonces a mí me correspondería ir al gabinete. En cuarto lugar. Pero te dieron una senaduría pluri. Se las regreso. O sea, no se vale hacer trampa en la discusión. Ahora resulta que el que queda en último lugar, le dan el tercer lugar y justifican eso. Óiganme, diciendo que yo quedé en cuarto, no es cierto, quedé en tercero, pero si hubiera quedado en cuarto. Recuérdenme, Pedrero y Ángel Valderas, que le correspondía al cuarto lugar.
Está bien, yo quedé en cuarto lugar y entonces a Dan Augusto le toca coordinar el Senado. ¿Y por qué Ricardo Monreal, que quedó en último, va a coordinar la Cámara de Diputados? Alguien explíqueme eso. Ángel Valderas, explícame eso. Dime cuál es la razón. Y entonces es un trato privilegiado para los compañeros que están afiliados a Morena. Y yo, que soy de Morena, y que soy del PT, y que soy del Verde, y que soy del Movimiento, y que soy del pueblo, pues entonces Está muy molesto Gerardo Fernández Noroña porque no le están cumpliendo con lo prometido. Exhiben que el Tren Maya pues pasa sobre un socavón en el tramo 4 llamado de León a Vicario. Hay el riesgo de descarrilamiento por materiales inadecuados. Acaba de pasar el tren a 2 metros de este socavón, en este terraplén, que se está deshaciendo con las lluvias, con las fuertes lluvias. Vean esto. Vean eso. Cómo se disuelve ese material. Es la base compactada sobre la cual acaba de pasar el tren. Estamos en un paso ganadero, paso de vehículos, aquí en el tramo 4 del Tren Maya, cerca de la estación León a Vicario, está aquí a 1000 metros. Y venimos a ver cómo se comportó este terraplén, esta plataforma compactada, sobre la cual se asienta el balasto, los rieles, los durmientes del Tren Maya. Y venimos a verificar nuestras sospechas. Yo había comentado que este es un tipo de material en la región. Miren, es un tipo de material que funciona como una esponja. Cuando llueve muchísimo, como ha llovido en la península estos últimos 7 días, se infla, se expande, se satura de agua. Y cuando se seca, se contrae. Entonces, mi preocupación es este tipo de surcos como este. Esos surcos como este, que muestran cómo se está deslavando, está a todo lo largo de la ruta, ¿eh? Cómo el agua está deslavando y bajando ese material. Entonces, esto con el paso del tiempo y muy rápidamente va a empezar a tener una deformación esta plataforma, porque cada vez que se infle con el agua y se contraiga cuando deja de llover, se transforma. Este tipo de material compactado, sascap, cementante, polvo de piedra caliza de la región, tiene esta característica: cuando se satura de agua, incluso se vuelve impermeable. Dense cuenta que el agua no se va, pero cuando se seca, absorbe como esponja el agua y se deforma. Vean cómo se deforman las terracerías, las calles, cómo se deforman. Entonces, nuestra preocupación es que el terraplén compactado que va a lo largo de todo el tren, con las lluvias se expande y se contrae y se vaya deformando, generando muchos riesgos de descarrilamiento, generando mucha demanda de mantenimiento y reconformación. Se sugiere proteger los taludes con algún cemento pobre, con algún tipo de material. En algunas zonas del tramo 5 trituraron los árboles y se los ponen en los taludes. No sé si funciona, o en su defecto impermeabilizar de alguna manera esos taludes para que no se deslaven. Pudiera ser también meterle un poco de vegetación. Pues es una obra que evidentemente no fue bien construida, no está bien planificada y lo que es peor, ¿no? Muy costosa y sin interés social. No trae ningún beneficio a la región y a los pobladores. A ver,
Gerardo Fernández Noroña es un compañero de primerísima. Aparte de el cariño como compañero de lucha, pues tenemos un cariño personal porque él fue muy cercano le decíamos la chata, a María Fernanda Campa, hija de Valentín Campa, que yo conocí desde muy pequeña, porque ella era esposa de Raúl Álvarez Garín, eran muy amigos de mi madre. Entonces, hasta tenemos en común personas que nos formaron en algún momento de nuestra vida, que había cercanía. Entonces, Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación. La gente quiere muchísimo a Gerardo. Y ya voy a platicar con él en... Pero no le dieron el cargo que él quería. Entonces, pues cercano, entonces no lo fue. Y con esto se cumple una vez más de las actitudes clásicas de la gente de Morena, que es la traición. Se traicionan mucho entre ellos, eso nos queda claro. Ocurre que la mañana del 20 de junio, personas se llevaron por la fuerza contra su voluntad a un hombre en la colonia San José Insurgentes en la calle Diego Becerra. El momento quedó grabado desde la ventana de un edificio. ¡Muere madres, cabrón! ¡Volteate! ¡Volteate, hijo de puta madre! ¡Ya! ¡Al piso! ¡Al piso, hijo de puta madre! ¡Al piso! ¡Al piso, cabrón! ¡Al piso! ¡No, pura madre! ¡No, chingas a tu madre! ¿Ya le pusiste el seguro atrás? Síganme. ¿Ya estoy seguro o no? ¡Métese! ¡Métese, hijo de su puta madre! ¿Estás seguro ya del perro? Ya. ¡Muere madres, cabrón! ¡Volteate! Se desconoce entonces qué fue esto, si fue un arresto. ¿Qué fue esto? Buenas tardes, se trata de una colaboración, dice, con la Fiscalía General de Jalisco para complementar una orden de aprehensión girada por la autoridad judicial competente por la probable comisión del delito de fraude. O sea que la Fiscalía dice que esto no es como tal una privación ilegal de la libertad. Pues quién sabe. Ahora estamos viendo muchos movimientos extraños por parte de la autoridad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues resulta que hace unos días el tribunal emitió una sentencia donde el presidente sí me violentó políticamente en razón de género. Días después el presidente lo niega rotundamente. Dice que no hay pruebas, que él es un hombre respetuoso de las mujeres. Por eso le estoy enviando este manual que el propio INE le da a leer a hombres violentadores como él, que es Manual para el uso no sexista del lenguaje. Es muy importante que el presidente se dé cuenta que con sus acciones violenta a las mujeres, sobre todo en el ámbito político. Y también este libro, Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, y este libro fue escrito por algunos integrantes del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación. Estos dos, el manual y el libro, seguramente le servirán al presidente para darse cuenta que dentro de su machismo ha normalizado la violencia política hacia las mujeres. En otros casos, él tendría que quedar inscrito en el registro de personas violentadoras políticas contra las mujeres. Tendría que recibir una sanción económica, pedir una disculpa pública y leer este manual. Así es que vamos a ver si realmente el presidente es igual ante la ley, como lo ha dicho una y otra vez, porque hoy lo que estamos viendo es que el presidente no se le está sancionando a pesar de haberse involucrado en la elección y a pesar de haber violentado políticamente a una servidora. Evidentemente acabamos de escuchar a Xóchitl Gálvez hablando sobre la violencia política en razón de género cometida por López Obrador en contra de su persona. Más importante aún, sobre que no se le está sancionando por haber manipulado, por haber corrompido las elecciones, tratando de coaccionar el voto, amenazando con que si no votaban por Sheinbaum se les iban a quitar los apoyos sociales.
manipulando muchos aspectos. La movilización de personas, el acarreo de votos, las amenazas por parte del crimen organizado también, una campaña ilegal que se emprendió con los recursos del Estado 5 años antes. Bueno, digo, la violencia o el hecho de que un hombre se meta a atacar a una mujer se ve muy mal. Que lo haga utilizando los recursos del Estado, los recursos públicos, se ve peor. Y que además lo haga para imponer a su candidata, mucho peor. Vamos con las principales portadas. El periódico El Universal tiene: ambulantes extienden puestos en la Alameda. Algo que no está destacando el periódico El Universal, pero que sí nos llegó a través de X, es que la mayoría de estos son migrantes ilegales venezolanos que están exigiendo poder vender en la Alameda. Han llegado a desplazar a los comerciantes mexicanos. Esto en la corrupción de López Obrador. La farmacia más grande del mundo no tiene empleados, es la nota principal del periódico El Universal, ya la hemos comentado. La Guardia Nacional a la Sedena, Sheinbaum insiste en que debería de ser así, dicen la virtual presidenta electa. Le digo al periódico El Universal que también están cometiendo un error al momento de utilizar una palabra que no existe. Presidenta no existe, se llama presidente. Porque es un ente, el ente que preside, y el ente no tiene femenino. Temen que los gobierne el crimen organizado. En Apulco, Zacatecas, gobernado por Morena, pobladores no quieren que candidato ligado al cártel Jalisco Nueva Generación sea el alcalde. Bueno, los pobladores de Tenayuca, en el municipio de Apulco, en Zacatecas, exigen que sus votos dice, robados un día después de la elección, aparezcan y que sean contados. Temen que el triunfo se le dé al candidato de Movimiento Ciudadano Mauro Yuriel Jauregui Muñoz, a quien lo acusan de formar parte del cártel Jalisco. Dice que de ser así, se podría desatar mucha violencia. Aseguran los pobladores que ellos votaron por José Socorro Ramírez Hernández, de Movimiento Alternativa Zacatecas, conocido como Más con Z, y responsabilizan al Instituto del Estado por validar un conteo considerado irregular. Al respecto, el Instituto Electoral indicó que actuó conforme a la ley y que no hay errores en los resultados. Carlos Loret de Mola declara que la Unidad de Inteligencia Financiera no investiga las cuentas de Rocío Nale, no investiga las cuentas de Manuel Bartlett, no investiga las cuentas de Alfonso Durazo, no investiga las cuentas de Ignacio Valle del fraude en Segalmex, no investiga las cuentas de Alcalde, que es la secretaria de Gobernación, no investiga las cuentas de Mario Delgado, que está acusado de formar parte del huachicol fiscal en el norte del país, pero que lo investiga a él, a su esposa, a Víctor Trujillo y a su medio de comunicación, Latinus. Deuda. La deuda de los estados aumenta en 100,000 millones de pesos. Los pasivos contratados con bancos se ubican en 701,000 millones de pesos durante el primer trimestre del año. Esto según las cifras de la Secretaría de Hacienda. Vamos con nuestra siguiente portada, es el periódico Excelsior, dice: reporte de la World Justice Project. Afianzan derechos de los trabajadores. En 19 estados del país se observaron mejorías en los rubros como salario mínimo, seguridad social y ausencia de discriminación laboral. Discutible que las prácticas laborales hoy estén mejor, pero le tengo un dato que a lo mejor no va a aparecer en estos periódicos. Es el Economista. Vamos a ver, el Economista compartió
David Páramo compartió una publicación en que se indica, es el Ranking Royals, es Most Dangerous Cities in World, o sea, las ciudades más violentas en todo el mundo. El primer lugar lo ocupa la ciudad de Celaya, con 109.39 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar está Tijuana, gobernado por Morena, con 105.11 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En tercer lugar está Ciudad Juárez. En cuarto lugar está Ciudad Obregón. En quinto lugar está Irapuato. En sexto lugar está Ensenada. Ahora, aquí lo grave es que este es un ranking mundial. O sea, estamos hablando de todas las ciudades del mundo. No hay ciudades más violentas en el mundo que las de México, según este estudio. El número 6 lo ocupa Ensenada. El número 5 lo ocupa Irapuato, Guanajuato. El número 7 lo ocupa San Luis, en Estados Unidos. El número 8 lo ocupa Uruapan, en el estado de Michoacán, gobernado por Morena. El número 9 lo ocupa Feira de Santana, en Brasil. El 10, Cape Town, en Sudáfrica. El número 11, Cumana, Venezuela, un lugar muy violento. El 12, Fortaleza, en Brasil. El número 13, Mosoro, en Brasil. El número 14, Guayana, en Venezuela. El número 15, Zacatecas, entre las ciudades más violentas del mundo. Entonces, vamos a hacer una valoración. 6, 7, 8, 9. El número 18 es Acapulco, una de las ciudades más violentas del mundo. Esto, datos del año 2023. Ahora que han estado dejando tantos cuerpos descuartizados en las calles de Acapulco, estoy convencido de que ya no está Acapulco en ese lugar número 18, sino que ha escalado entre las ciudades más violentas de todo el mundo. Y eso es lamentable, eso no es un buen indicador de cómo se ha incrementado la violencia en este sexenio. Más de 5 millones dejaron la pobreza, asegura el periódico Excelsior. El incremento en el salario mínimo durante el sexenio de López Obrador detonó el avance. ¿Quién presenta este estudio? Este estudio lo presenta el Coneval. Habíamos dicho que tal indicador es tendencioso, sobre todo porque no considera el aumento de los precios de productos y servicios, que es la inflación. Tampoco está contemplando que el alza de salario genera desempleo. Entonces, entre más incrementa el salario, se puede generar pobreza laboral. Visibiliza impacto de justicia en la vida cotidiana. El Consejo de la Judicatura Federal lanzó una campaña para la difusión del impacto de la justicia en la vida cotidiana. Esta es una de las formas en que el Poder Judicial intenta explicar a los ciudadanos la importancia de tener una institución como el Poder Judicial sólida. Impacta mucho en la vida tener instituciones confiables o un Poder Judicial imparcial. Pese a derrota, Alejandro Moreno perfila su reelección para ser dirigente del Partido de la Revolución Institucional. Bueno, derrota, hablando de lo del Partido Revolucionario Institucional, es también cuestionable. Sin embargo, lo que sí es cuestionable es que Alejandro Moreno ha sido cercano en muchas ocasiones a políticos de Morena. Piden acciones sostenidas por la paz. La Arquidiócesis Primada de México llamó a Claudia Sheinbaum a seguir trabajando por la construcción de la paz en México, algo que no se ha visto durante el gobierno de López Obrador, que sobre todo sostiene un discurso beligerante y discriminatorio contra determinados ciudadanos que no apoyan sus proyectos. Vamos ahora con el periódico amarillista La Jornada. Es un diario de López Obrador, es un periódico de Morena. Dice: muy buena noticia, dice López Obrador, será pronto el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, afirma Sheinbaum. Recordar que los crímenes que practica
el ejército mexicano quedan todos impunes e incluso quedan ocultos por los asuntos de seguridad nacional. En eso se resume toda la necesidad del narcopresidente de querer que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena. La seguridad nacional permite impunidad para desaparecer ciudadanos, asesinarlos, censurarlos. Da impunidad total, porque todo lo que es seguridad nacional se oculta. Así, por ejemplo, el día de hoy, la dictadura de López Obrador ordenó que el SENACE deje de reportar posibles apagones en México. Aseguró que los apagones se han convertido en asunto de seguridad nacional. Hay que escuchar el voto que emitieron en Estados Unidos los migrantes mexicanos. Consideran que la elección del 2 de junio fue una fiesta democrática binacional. Una columna de David Brooks y de Jim Casson, evidentemente sesgados a apoyar el fraude de Sheinbaum. Devastación brutal de un bosque de niebla en Hidalgo. Filiberta Nevado Templos, integrante del colectivo Ocotenco Cuautlali, denunció que además de la tala clandestina en ese pueblo, en el pueblo de Zacacuautla, autoridades otorgaron permisos a 6 aserraderos. A toda hora son sacados infinidad de troncos de manera ilícita. Bueno, yo le pregunto al periódico La Jornada, ¿por qué no hizo un escándalo similar cuando se robaron más de 10 millones de árboles que fueron talados para la construcción del Tren Maya, cuando el narcopresidente aseguró a Carmen Aristegui que para la construcción del Tren Maya no se iba a talar ni un solo árbol? Ni un solo árbol, incluso lo repitió en 2 ocasiones. El periódico Milenio trae en su portada: la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, rechaza fin de los institutos estatales porque dan certeza. La presidenta del INE recuerda que la legalidad de un proceso recae en esos organismos y solicita presupuesto para la elección de jueces. La consejera presidenta del INE dice que los resultados contundentes del 2 de junio confirman que el país quiere un organismo de ese tamaño, de esa estructura y con ese nivel de profesionalismo. Pues yo creo que Guadalupe Tadei debería de renunciar a ese cargo. Su participación ha sido del todo condenable, del todo cuestionable y sobre todo por los nexos de su familia con el partido corrupto Morena en Sonora, pues revelan un conflicto grave de interés. Agustín Basabe dice que la mandataria electa, los perfiles conocedores en su equipo. Rana Forobar dice, productos de bajo costo gustan Estados Unidos aunque vengan de Asia. Carlos Rebellón dice, la tecnología para todos, tarea del gobierno y de las empresas. Pues más bien es una tarea de cada quien. Una tarea de cada quien integrarse al desarrollo o a la utilización de las nuevas tecnologías. El fiscal Gertz Manero y los fiscales locales exigen que se mantenga la prisión preventiva oficiosa. Esto a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que es completamente violatorio de la presunción de inocencia. Sí saben quién es Alejandro Gertz Manero, ¿no? Es el sujeto que tenemos aquí varias grabaciones expresándose de manera vulgar y que intentó utilizar su cargo para ingresar a prisión a una mujer que fue esposa, que fue su cuñada, y quitarle su herencia, y pues no lo logró. España despliega su mejor defensa aérea en Estonia para frenar los avances de Vladimir Putin. Es lo que asegura el rey Felipe VI, ofrece la defensa militar a Ucrania ante las hostilidades rusas. Pues hay personas que durante el fin de semana estuvieron considerando que esto puede dar ya inicio a un conflicto, a una escalada, a una intervención militar de mayor escala. El periódico Reforma dice, decreta Sheinbaum que va Guardia Nacional a Sedena, eso ya lo hemos escuchado de otros. Lidera Pueblo Mágico en Huachicol. Sí, en el robo de combustible, el pueblo de Parras, en Coahuila, es uno de los líderes en el robo de combustible. Pues tiene más de 177 tomas clandestinas, la mayor cifra a nivel municipal que se haya reportado en el país.
También denuncia el periódico Reforma que hay muchas patrullas de la policía en el Estado de México, gobernado por Morena, que están circulando sin placas, algo que es completamente ilegal. Esto debería de representarles una multa de hasta 500 pesos cada vez que se les encuentre. En Naucalpan incluso el ayuntamiento reservó por 2 años información solicitada vía la ley de transparencia al considerar que su policía está en riesgo si abre pues el número de patrullas que están sin placas. O sea, ellos consideran que andar sin placas es parte de la seguridad, pero resulta ser que es algo ilegal. Pues el periódico Reforma se hace eco de ministra burra en contra de Lenia Batres, porque pues estuvo participando de una manera inmoral, ilegal y antiética profesional en un evento organizado por Morena para proponer la reforma que quiere López Obrador para que los narcos elijan a los ministros y jueces y magistrados. Pues resulta ser que increpan a la ministra del pueblo, entre comillas, los empleados del Poder Judicial de la Federación. Batres apenas tomó el micrófono y fue interrumpida cuando decía cómo se iban a modificar los requisitos para elegir ministros, magistrados, jueces. Y bueno, dice, ¿ustedes creen que se va a meter el narco? Les preguntó, y entonces pues eso desató las consideraciones de que sí, ¿no? ¿Cómo llegó el narcopresidente a la presidencia? ¿Cómo llegan tantos políticos narcotraficantes? Pues con el voto que manipulan los narcotraficantes. El narco estuvo comprando votos, incluso se ha dicho, por más de 10,000 pesos. Por más de 10,000 pesos, a favor de, ya saben quién. El periódico El Financiero dice, recortan estimaciones de crecimiento de México, por debajo del 2%. Afecta en las últimas semanas la estructura del Congreso y la debilidad de la economía. Bien por el periódico El Financiero, que se divorcia un poco de las órdenes del narcopresidente y dice que sí va a haber pérdidas económicas. Confirma Sheinbaum respaldo para que la Guardia Nacional pasara a la Sedena, es decir, para que todos los crímenes que cometan queden guardados como seguridad nacional. Todas las masacres, todas las desapariciones forzadas ordenadas por Sheinbaum, la censura contra medios quedaría guardada como seguridad nacional. Economía del país muestra síntomas de fatiga en el cuarto mes del año. Es lo que dice El Economista. Valor de la construcción recorta pérdidas en abril. Hiló 4 meses en descenso, además reporta una baja del 0.1% según INEGI. El sector agropecuario podría tener una baja del 3% a raíz de la sequía. Ahora está lloviendo, pero la producción ya se perdió. Gran parte de la producción se perdió. Dijeron que incluso la mitad de la producción de guayabas. Y no crean que está lloviendo en todo el país. Diario de Yucatán, 3 ondas tropicales, los fenómenos afectan toda la semana a la península de Yucatán. La lluvia de ayer, la más fuerte en 22 años que se tenga registro en Mérida. Sedena tendría más control del país si se militariza la Guardia Nacional. Droga, sustancias ilícitas están al alza en consumo en Yucatán. En 5 meses se ha incrementado el narcomenudeo. Vamos con nuestra siguiente nota, es del periódico El Sol de México. Pues nos dice que Sheinbaum conquista a empresas españolas. Actualmente existe poco más de 6,800 firmas de España en México. Pues es que esto es parte de la cargada, ¿no? Vimos la cargada por parte del Consejo Coordinador Empresarial, el besamanos que fracasó, y también vimos pues el acto ridículo de llamarla comandanta por parte de un narco militar. Y bueno, pues esas son las cosas que hacen siempre, ¿no? Son de cajón para tratar de darle legitimidad a una persona que no emociona y que además tiene ya desde el principio una agenda contra México y contra las inversiones privadas nacionales y extranjeras. Se me hace como un poco tendencioso ahora el titular. Borran a Díaz Ordaz de las calles de la Ciudad de México, 15 kilómetros del centro histórico, 40 minutos del metro Tacubaya, con dirección al poniente se ubica una de las 10 calles
de la ciudad que llevan el nombre de Gustavo Díaz Ordaz en honor al expresidente de 1964 a 1970. Esta avenida existe desde hace 50 años, mide casi 2 kilómetros y atraviesa alrededor de 20 cuadras de la colonia Presidentes a la alcaldía Álvaro Obregón. Fíjese, Álvaro Obregón fue un criminal, asesino, ladrón, Cárdenas también, Carranza, pero al que penalizan es a Gustavo Díaz Ordaz, porque Gustavo Díaz Ordaz se opuso al desarrollo de organizaciones terroristas del comunismo en mi país, en México, de nuestro país. Es interesante, ¿no? Dicen que van a sustituirle el nombre de la calle por el de ahora a alguna mujer destacada. Seguramente alguna mujer del marxismo, alguna mujer terrorista, alguna mujer de la supuesta independencia, alguna cómplice del asesino y fornicario sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, seguramente utilizarán algún nombre de algún personaje siniestro. ¿Qué más? Sube más del 20% en el sexenio el precio de las gasolinas. Titular importante. Aumentó el costo de las gasolinas en un 20%, si hubo gasolinazos. Datos de la Comisión Reguladora de Energía señalan que es el mayor incremento del que se tenga registro desde el año 2018. Si hubo gasolinazos, la gasolina no vale los 10 pesos que aseguraba López Obrador. La prensa. Poquito, pero produce un poquito de diésel la refinería de Dos Bocas, asegura López Obrador. Muchos dicen que no, que porque han estado llegando constantes pipas, cientos de pipas. Capacita el Estado de México a mujeres en el manejo del transporte público. Luz barata. Con la planta solar de la central de abastos, los usuarios pagarán 100 pesos de luz. Que pagaban 100 pesos de luz, ahora pagarán solo 20. Es lo que dice la SEDECO. O sea que sí tiene utilidad la energía solar. Energía solar a la que se opone muchas veces López Obrador. Invierte gobierno capitalino 26 millones de pesos para rehabilitar y reparar socavón en el Deportivo Gertrudis Sánchez. Reforestan el Cerro de la Estrella en Iztapalapa e impulsan su rescate. Piden diputados al director del metro conocer los motivos del cierre de la estación del Zócalo. Como podrán ver, ninguno de los periódicos está hablando acerca de la denuncia de fraude electoral presentada por Carpeta Púrpura. No están hablando nada de eso, ni tampoco de las denuncias que han hecho diversos hackers o especialistas en hojas de cálculo y estadística que indican que hay datos anormales sesgados favorablemente a Morena. Ninguno de los periódicos en todos estos días, y estamos en el día número 23 de la manipulación electoral. Periódico AM, concesiona Estado autopistas de Guanajuato a Silao. Licitan nueva autopista de Silao a San Miguel de Allende. Agregan al paquete operar de Guanajuato a Silao. Durante 30 años el gobierno administró esta vialidad, que le dio ingresos por 252 millones. Ahora ceden esta renta a una empresa particular, pero que también será una empresa particular que se encargará de su mantenimiento. O sea, también hay que considerar eso entre las ganancias, lo que se debe de invertir en su mantenimiento. Y por último, el Informador nos dice lo siguiente: sigue el cochinero en el Santiago. La administración estatal invirtió más de 5,000 millones de pesos en el saneamiento de la baja, dice que está a la baja en la cuenca del río. Dice que sigue pues teniendo muy mala calidad de agua. Ian, el adolescente que estudia su doctorado y sueña con ganar un premio Nobel. Ian Emanuel González Santos es oriundo de Puerto Vallarta y tras estudiar una licenciatura y una maestría en la Universidad de Guadalajara, ahora está cursando un doctorado en biología molecular y genética en los Estados Unidos. Lo sorprendente es que tiene apenas 14 años de edad y ya tiene esta trayectoria académica. Pega tormenta tropical al oriente de la ciudad. Las primeras lluvias dejaron afectaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, pues eso es todo con relación a los principales titulares de los periódicos de circulación nacional en su versión impresa.
Ahora vamos con algunos titulares de nota roja. Privaron de la vida con impactos de bala a un hombre en la zona de Lázaro Cárdenas, en Monterrey. Se trataba del conductor de una camioneta que fue ejecutado con disparos de arma de fuego al sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Privan de la vida a un ganadero en su domicilio en Petatlán, en el estado de Guerrero, gobernado por el partido Morena. Privan de la vida a una mujer comandante de la policía en el estado de Morelos, gobernado por Morena. Los homicidas escaparon a bordo de una motocicleta. Ella era la comandante de la policía de Jiutepec, Morelos. Fue emboscada por estos delincuentes cuando se desplazaba en su automóvil compacto. Se investiga a los agresores. Privan de la vida a 2 jóvenes afuera de una secundaria en Celaya, Guanajuato. La madre acudió desesperada a identificar el cuerpo de una de las víctimas, su hijo. Privan de la vida a un hombre frente al mercado rodante de Apodaca, pues los delincuentes le dispararon en la cabeza. Privan de la vida al dueño de una tienda en la colonia Felipe Ángeles, esto en Ciudad Juárez, Chihuahua. Privan de la vida en Cárdenas a comandante de la Fiscalía General del Estado, Cárdenas, supongo que Michoacán, lo privaron de la vida en su propia casa. Vamos en un momento con más detalles. En Nuevo León privaron de la vida a un hombre a bordo de su camioneta, esto en San Pedro Garza García. Se informó de este ataque. Dicen que cuando intentó cruzar los carriles de la avenida Eugenio Garza Sada, pues sujetos armados lo privaron de la vida. Cerramos entonces con esta nota roja. Fue privado de la vida en Cárdenas el comandante de la Fiscalía General del Estado en su propia casa. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la tarde cuando un comando armado ingresó a su vivienda en la localidad de El Habanero, primera sección, y sin mediar palabra le dispararon en reiteradas ocasiones. Al parecer, este lunes, el trabajador de la Fiscalía estaba descansando. Trascendió que la víctima era policía de investigación en el municipio de Cunduacán. Producto de los disparos, un sobrino del comandante también resultó lesionado. Se encontró fue trasladado a un hospital y su estado de salud es de pronóstico reservado, se desconoce. En la vivienda del oficial fue asegurado como la escena del crimen y la fiscalía procedió a levantar el cuerpo. Hasta el momento la corporación no se ha pronunciado al respecto. Violencia en Nuevo León. Privaron de la vida a balazos a un hombre a bordo de su camioneta en San Pedro Garza García. Varios impactos de bala se pueden ver incluso en la camioneta de color negro. Esto ocurrió sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Maderos, al sur de la ciudad de Monterrey. Se hallaron al menos 10 casquillos de un arma corta con la cual le dispararon. La víctima se llamaría Aarón Eduardo Hernández, de 42 años de edad. Privaron de la vida a un conductor también en la hacienda de Echevesté, en León. Hasta el lugar arribaron familiares del hoy occiso. Los primeros reportes llegaron a la 1:30 del día lunes. Se reportaron 3 detonaciones de arma de fuego. Un hombre herido de bala en calle Paseo de Echevesté, casi esquina con Materialistas de Echevesté y Talladores, muy cerca de Arroyo El Granizo de la colonia mencionada. Hechos de violencia, y son muchos. O sea, aquí no puedo comentarlos evidentemente todos por cuestiones de tiempo, pero son muchos de los hechos de violencia que nos indican, que nos confirman que México no se ha transformado en algo positivo con el tan esperado y publicitado, financiado desde el extranjero, régimen López Obradorista
no ha dado los beneficios, los resultados, ni el cambio que se suponía había prometido conceder a los mexicanos si se le permitía tomar el poder. Cada día se confirma que pues las únicas cosas que ha cumplido López Obrador son caprichos personales, ambiciones personales y los intereses de su familia. Vamos a finalizar nuestra transmisión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sancte Miguel Arcangele, defendenos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus supplices deprecamur, tuque princeps milicia celestis, satame alios que spiritus malignos, cuidat perditionem animarum pervagantur in mondo, divina virtude in inferno detrude. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.